objetivo es venir a platicar, conversar, no aburrirnos, no cansarnos, porque si hacemos una temática hablativa de solo hablar y hablar, las personas por lo general se cansan, se aburren, más si no concuerda con aquello que nosotros queremos oír, o no concuerda con aquello que nosotros queremos saber, o que esté de acuerdo a nosotros mismos, o a uno mismo. Entonces suele suceder que nos aburrimos, nos cansamos, quizás hasta nos volvemos apáticos, ¿verdad? Pero el objetivo no es ese, el objetivo es que nosotros nos demos cuenta que como seres humanos existen muchas cosas en nuestro interior y que existen muchas cosas en el mundo exterior que siempre repercuten o tienen un impacto en nuestra vida. Venir a hablar o venir a conversar con ustedes es sencillamente para iniciar la manera en que ustedes y nosotros nos comprendamos en primer lugar, y si no nos comprendemos no hacemos nada. La comprensión es fundamental en el ser humano. Pareciera mentira, nosotros necesitamos comprensión para estudiar, necesitamos comprensión para trabajar, necesitamos comprensión para hacer muchas cosas o todas las cosas de nuestra vida. Que cuando no usamos eso que se llama comprensión, que es un valor en el ser humano y que es un valor espiritual, el ser humano se vuelve cerrado, lo que comúnmente se llama mente cerrada. Comúnmente se llama una persona que no se abre a lo nuevo, una persona en sí que no tiene la habilidad o la capacidad de hacer algo nuevo o de ver cómo solucionar sus diferentes problemas que aparecen en su vida o los diferentes problemas que nosotros creamos en nuestra propia vida. Y cuando no existe eso, no tenemos una prevención de ver problemas para evitarlos o darle solución antes de que aparezcan, o darle solución cuando nosotros los tenemos. Cuando usamos eso que se llama comprensión, nosotros tenemos éxito en la vida, nosotros triunfamos en la vida. Pero cuando nosotros no usamos eso que se llama comprensión, el ser humano fracasa continuamente, va de fracaso en fracaso y no ve por qué es que está fracasando. Sencillamente porque no ve eso que se llama comprensión. No trata de comprender, pero en otras palabras, hacer uso del entendimiento. Cuando uno utiliza el entendimiento o usa eso que se llama comprensión, comprende el porqué de las cosas, comprende por qué está pasando algo, comprende todo eso, y si está a su alcance, puede darle solución. Porque hay problemas que no están al alcance de uno, son ajenos, pero hay problemas que están al alcance de uno, que son de uno mismo, y uno comprende, sabe cómo darle solución. El problema es cuando uno tiene una mente cerrada. Hay personas que tienen una mente bien cerrada y la mantienen siempre cerrada. Hay personas que de vez en cuando abren su mente, se abren y tienen un aspecto importante en la vida y dan soluciones. El problema es cuando se cierra la mente. Entonces se vuelve intermitente, de vez en cuando la abre, por allá la cierra, por allá la vuelve a abrir. Y entonces encontramos que esas personas tienen problemas intermitentes, no como la que la tiene cerrada, tienen problemas continuamente. Entonces cuando se abre la mente siempre hacia lo nuevo, siempre hacia las situaciones críticas, de problemas, situaciones buenas o malas, entonces uno marcha correctamente en la vida, marcha triunfalmente. Entonces se trata de lo que se llama el ser humano. ¿Quién es el ser humano? Uno mismo. Pero si nosotros venimos a darle una significación, ¿qué cosa es un ser humano? Ser es una entidad. ¿Y humano qué es? Humano viene de eso que se llama alma, que en otras formas
de filosofía o en otras formas de enseñanza, le llaman chispa divina, le llaman esencia, le llaman conciencia. Continuamente yo, cuando platico con unas personas y aún en la calle, que voy caminando, encuentro personas que dicen que habías de tener conciencia. Pero si tenemos un alma, si tenemos una conciencia, ¿por qué le decimos a los demás que deben de tener conciencia? Entonces aquí es donde está el punto esencial de nuestra vida, el punto esencial que nosotros debemos de usar. Debemos de usar nuestra conciencia, debemos de usar nuestra alma, debemos de usar esa esencia que nosotros tenemos. Y eso nos hace ser humanos, nos caracteriza como seres humanos. Entonces cuando alguien nos dice, ¿por qué no usas la conciencia? ¿Por qué no tenés conciencia de esto? ¿Qué pasó? Tú tenías que tener conciencia de esto. Y si nos vamos nosotros a eso que se llama conciencia, en los diferentes contenidos, nos encontramos nosotros que conciencia es el conocimiento de causa. Y que cuando se habla de conocimiento de causa, es porque tenemos un conocimiento que nos permite causar, nos permite hacer aquello que nosotros sabemos. Y entonces surge eso que se llama el conocimiento. Cuando surge el conocimiento y somos conscientes de esa causa, entonces lo hacemos correctamente. Pero podemos tener conocimiento, un conocimiento en la mente que se le llama teoría, y que en la práctica no lo podemos desarrollar o no lo podemos hacer sencillamente porque no tenemos conciencia de hacerlo. Podemos tener conciencia de teoría, pero implica tener conciencia de hacer las cosas. Y entonces el conocimiento de teoría es uno y el conocimiento de causa, el conocimiento de los hechos es otro. Entonces nosotros podemos tener conocimiento de teoría y podemos decir, eso yo lo sé, pero al momento de ir a hacerlo no podemos hacerlo porque no tenemos conciencia de hacerlo. Entonces aquí es donde entra que nosotros debemos de tener conciencia de hecho para hacer las cosas bien hechas. El otro problema es cuando uno entra en un estado de que está haciendo algo y entra en un estado de olvido de eso mismo. ¿Por qué se dan los accidentes? Porque las personas se olvidan de sí mismas. Alguien puede ir manejando y se olvidó que va manejando, tiene un accidente. Alguien puede estar haciendo algo y se olvidó de que estaba haciendo eso o se olvidó de sí mismo. Suele suceder algo de lo que está haciendo. Algo así como cuando alguien está martillando y se olvidó de se golpea el dedo, se golpea la mano. Imagínense ustedes que tengan un momento de peligro y se olviden de lo que están haciendo y se olviden de sí mismos. ¿Qué pasaría? No se puede jugar con la vida, porque está en riesgo su propia vida. Y entonces aquí es donde entramos nosotros, eso que se llama motivación. ¿Qué cosa es motivación? Es una activación de la persona. Es una Activación. de la persona. A ver, otra opinión. Incentivarla a realizar algo. Sí, claro. A ver. La motivación puede ser algo personal o por segunda persona también. Sí, la motivación puede ser de uno mismo. Puede ser motivado por otra persona hacia uno mismo, o uno motive a otra persona. Autodinámica se llama. Una autodinámica. ¿Qué estamos haciendo aquí ahorita? Interacción. ¿Qué más estamos haciendo? Estamos comunicando. ¿Estaremos motivando? Sí. Ya, ¿verdad? Para usted la motivación. Para mí La motivación. es algo que te impulsa a que puedas lograr aquellas cosas que cree uno imposible de lograr. Eso es. La motivación es algo que realmente
lo impulsa o lo mueve a hacer algo que uno quiere, que uno está convencido que puede lograr. Pero cuando uno no está convencido de hacer aquello, no aparece la motivación. Fíjense bien. Entonces, ¿qué es la motivación? A ver, ¿qué es la motivación? De pensar alguna cosa que va a hacer, estar seguro de lo que va a hacer. No piensa. Puede hacer eso. Es que yo digo que la motivación puede tener varios términos según lo que uno esté haciendo. Porque puede estar haciendo algo, pero si me siento decaído, dependiendo de lo que va a hacer uno, ahí está alguien que me va a motivar, ¿verdad? Pero siempre y cuando vaya a tener un fin que sea bueno. Claro. Entonces nosotros vemos que encontramos nosotros definiciones de esta palabra y nos dicen, en el diccionario nos dicen que es una palabra latina, del latín, y que visto de aquí dice motivos, y que esa palabra traducida a nuestro idioma quiere decir mover. Entonces cuando se habla de motivación es mover. Si vamos a motivar a alguien, es que lo vamos a mover a que haga algo, que haga un objetivo o un fin, pero que sea productivo, que sea bueno, que tenga resultados benéficos para uno y para los demás. Pero también existe una motivación negativa. Ahí vamos a llegar. Vamos a llegar ahí. Claro. Ahora sí, ya nos vamos motivando. Cuando alguien ríe, ¿qué está haciendo? Porque ha sido motivado. Y como resulta que el reír, bueno, algunos dicen contagiante, ¿verdad? Resulta que contagia a los demás, entonces reímos. ¿Cuándo es que nos reímos? Cuando vamos a reír. Entonces nosotros es ahí donde entra eso que se llama motivar, y es mover. ¿Qué pasa cuando no podemos mover y no podemos mover a los demás? ¿Qué sucede? ¿Cómo? No, es como ayer. En la desmotivación. Es una desmotivación. Entramos a una desmotivación. Pero el problema es que nosotros necesitamos aprender a motivarnos a sí mismos y motivar a los demás. Yo pongo un ejemplo sencillo. De buena manera. Claro, de buena manera. De buena manera, hay que saber. ¿Por qué un hombre enamora a una mujer? Tiene su motivo y la motiva, la mueve a ti. Me van a recordar las cositas bonitas, No le puede decir la verdad, porque si le dice la verdad, no conseguimos nada. tiene que decirle un montón de mentiras. Y entonces, ¿qué pasa? Que después viene el desengaño, ¿verdad? Después de esa motivación de mentira, viene la desmotivación, porque aparece eso que se llama la verdad. Entonces dice, me engañaste. No estás cumpliendo con lo que me dijiste. Entonces vemos nosotros que dentro de eso de la motivación existe el incentivo, incentivar, y por eso es que los negocios hablan de incentivar al trabajador, incentivar al cliente, es darle algo para que el cliente se anime o busque la manera como comprar, o seguir comprando, o contagie, o avise, o diga a los demás, mira, compré esto, está barato, está así, mira, está bueno. Un incentivo. Es una manera, ¿verdad? Es una manera. Es una manera. Claro. Entonces, la motivación es animar hacia un objetivo o hacia un fin a las demás personas. Y entonces, donde aparece la cuestión es incentiva, de incentivar. ¿Nos estarán incentivando a nosotros? ¿O estaremos incentivando a los demás? Y entonces aparece en el trabajo la incentivación del trabajador. Aquí donde está la situación. ¿Cómo es esa incentivación? Hay personas que por su naturaleza, por su carácter, por su modo de ser,
son personas que siempre están animadas, siempre están motivadas por sí mismos y siempre están motivando a otros. El problema es cuando uno decae. Pues vamos a llegar a hablar de eso. Entonces nos dicen que en estas cuestiones de incentivar existen dos aspectos bien definidos, que en el lenguaje de la psicología, de la filosofía, usan un lenguaje que a veces uno los ve, pero son lenguajes que al traducirlo o al saber el significado sabemos qué es eso. Entonces nos dicen, existen dos maneras de incentivar, una intrínseca y otra es intrínseca. O sea, una es interior y la otra es exterior. La intrínseca es interior y la otra es exterior. Entonces, una motivación puede darse por el punto de vista de nuestro interior, que viene de nuestro interior hacia afuera y hacemos las cosas, porque estamos motivados interiormente. Y la otra, que es exterior, es porque alguien o un objeto o algo nos mueve a hacer algo. ¿Sí? Hay personas que cuando ven algo dicen, yo voy a conseguir eso. Y luchan por conseguirlo. Entonces eso es una motivación exterior, lo motivó a algo que vio, lo motivó a algo que realmente lo llevó a desear para poderlo conseguir. Entonces, basado en esos dos aspectos, una interior y otra exterior, la cuestión está, o el asunto está, ¿qué nos está moviendo a nosotros? ¿Una cuestión interior o una cuestión exterior? En la cuestión interior encontramos nosotros el dinero, el trabajo, encontramos cosas materiales, una casa, muebles, encontramos algo que realmente nos mueve a conseguirlo por necesidad. Una cuestión nos incentiva a obtener aquello por una necesidad. Dígame, ¿quién no necesita trabajo? ¿Cómo? Son miles de personas que necesitan trabajo. Fíjense que el concepto que cuando yo nací y crecí, por allá, por aquellos años atrás, el concepto que se manejaba y que se decía, no, los ricos, los millonarios no necesitan trabajar, son felices. Pero a medida que crecí, llegué a 20 años, 30 años, 40 años y más adelante, se venía a descubrir que el rico también trabaja. Y se venía a descubrir que no es feliz. Nunca. Conceptos que se manejan en aquella época y que cuando se vienen a descubrir por observación y por las cosas que se ven, entonces venimos a descubrir que no es feliz. ¿Qué es lo que son entonces con el dinero? ¿Qué es lo que hace el dinero? Promueve. ¿No? Promueve. El dinero promueve. ¿Producirá felicidad? No. Yo he encontrado personas que pasan un tiempo sin trabajo y cuando consiguen trabajo dicen, he conseguido trabajo. Y días después los encuentro diciendo que no es feliz. Entonces yo les recuerdo, ya atrás dijo usted que era feliz porque había encontrado trabajo y que había entrado a trabajar y que hoy está trabajando. ¿Y qué pasa ahora? Si no tenemos una idea básica de lo que está sucediendo en ese momento, no sabemos qué pasa. Porque en un momento dado dijimos que éramos felices y en otro momento dado nos encontramos más allá que no somos felices. Y que quizás no hemos encontrado un concepto adecuado para decir que en vez de decir felices, podemos decir otro concepto. Por eso es que alguna gente dice, me siento orgulloso. Entonces, dentro de esta motivación exterior, es una motivación que nos mueve. Yo al venir aquí, me encuentro con una motivación de ustedes. Y yo al venir aquí, ustedes se encuentran con una motivación porque yo les vengo a hablar. Y venimos a platicar. Entonces hay una motivación. Entonces es una motivación recíproca. Como decía, comunicativa, ¿verdad? Entonces aquí entra en juego
lo que se llama, lo que comúnmente en la psicología llaman que la motivación es una cuestión de la psiquis. Psiqui es la mente, que la motivación es una cuestión psíquica, mental de las personas. Tenga una mente negativa, ¿cómo está su motivación? Tiene una motivación negativa, pero vamos a ver si nos metemos por ahí también. Tiene una mente positiva, tiene motivaciones positivas. Entonces todo ese juego o reacciones que tenemos en nuestra mente es la que hace que nosotros hagamos determinadas cosas. Buenas o malas. Pero es nuestro estado psicológico, nuestro estado de nuestra psique, de nuestra mente. Y entonces aquí las diversas doctrinas, tanto antiguas como modernas de hoy en día, le enseñan al individuo que aprenda a manejar su mente. Porque si no aprende a manejar su mente, ¿hacia dónde va? La mente es un instrumento, la mente es un aspecto en el cual quien aprende a manejarla va donde él quiere y hace lo que él quiere y se motiva a él mismo para hacer las cosas. No está esperando que alguien lo motive, no está esperando que alguien lo sobe o lo empuje para hacer algo, no, él lo hace. Entonces entra de aprender a dominar nuestra propia mente. Y las diversas culturas y las diversas formas de enseñanza que han existido en el pasado, antiguamente, le han enseñado al individuo cómo controlar, cómo dominar su propia mente, cómo manejarla, cómo encauzarla hacia aspectos donde realmente quiere ir uno. Una mente que puede estar encauzada verdaderamente va a hacer lo que realmente hace y lo hace correctamente, lo hace de una manera que le permita triunfar o hacerlo tal como es. El problema es cuando no tenemos una mente encauzada, en otras palabras, una mente disciplinada. Se habla de disciplina corporal en las diversas artes de deporte, de cuestiones de todas esas competencias. Pero porque no se habla de disciplinar la mente. Como que en la antigüedad era un secreto que se enseñaba solo a los elegidos. Y como que sigue siendo una cuestión secreta para seguir enseñando solo a los elegidos. No, ya estamos en una época moderna, estamos en una época de grandes cambios, donde el ser humano necesita aprender a conocer su propia mente y aprender a dominarla, y aprender a manejarla como un vehículo, ir donde nosotros queramos. ¿Por qué? Porque la mente solamente es un vehículo, un instrumento que nosotros tenemos para hacer muchas cosas, así como el cuerpo físico, un vehículo, un instrumento para hacer cosas meramente físicas. Pero como la mente rige al cuerpo, aquí es donde está la situación importante, que si tenemos una mente disciplinada, tenemos un cuerpo disciplinado. Si tenemos una mente toda alborotada, una mente atiborrada de situaciones negativas, es lógico, vamos hacia situaciones dolorosas. Entonces entra una mente positiva o una mente negativa. Y hay que ver cuando uno es positivo y cuando es negativo. Porque hay momentos en que uno está negativo y dice, no, no es así. Tal vez todos los demás están en una razón que así es. Y él está diciendo que no. Imaginemos nosotros en un momento de un trabajo, así como el que desempeñan ustedes, tienen que tener una mente encauzada, una mente disciplinada, una mente que le permita hacer en ese momento lo que se debe hacer. Pero una mente que en ese momento se olvidó de sí mismo, esa mente se disparó, como dicen, para otro lado, entonces entramos nosotros a una situación de aprender nuestra propia manera de pensar. ¿Cómo aprendemos nosotros a ver esa cuestión de mental?
ver los pensamientos de uno. Y ahí está. Que si nosotros aprendemos a ver nuestros pensamientos, esos pensamientos nos están llevando a hacer lo que la mente quiere. Pero si le damos vuelta o los cambiamos y pensamos lo que nosotros realmente debemos de pensar o queremos, hacemos eso. Una autoevaluación. ¿Cómo? Una autoevaluación de motivación, ¿sabes? Una autoevaluación de motivación. Entonces, miremos nosotros ahora este aspecto de la motivación interior. ¿De dónde viene la motivación interior? Yo les pregunto a ustedes ahorita, ¿de dónde viene la motivación interior? ¿De dónde viene? De uno mismo, pero Del alma. ¿cómo? Del alma. Del alma. A ver, sigamos. Sigamos porque nosotros necesitamos saber y llegar a ese punto. A ver. ¿De dónde viene la motivación interior? Ya nos dice de la autoestima también. aquí nos dice de uno mismo, de una autoestima. El alma es la esencia de nosotros. Y dentro de esa alma es la misma psique. Porque los griegos fueron más allá. No solamente la psique para ellos era la mente, no. Para ellos también el alma era la psique. Entonces, si eso viene del alma, entonces ¿cómo está el alma? Si tiene una autoestima el alma. O sea, el motor de nosotros, si está en buen estado, funciona bien. Ese motor es nuestra alma. Y si esa alma tiene una autoestima sana, correcta, buena, excelente, viene de allá, entonces funciona bien. ¿De dónde más viene la motivación interior? Vamos a ver si llegamos. Ya dijimos un punto que es el alma. Vamos, busquemos otro punto. La mente también es un motor. También, como le hablaba, una mente disciplinada, encauzada, también motiva, funciona. Pero busquemos otros factores en el cual nos permitan darnos cuenta de que de nuestro interior vengan también esas motivaciones. Ahora, Y es yo bueno. creo que igual, como el alma es un De nuestro corazón. espíritu que vive en cada uno, que nos hace mover. Sí. Y ese mismo espíritu es motivado por Dios, a la oportunidad de poder sacar aquello desde nuestro interior más profundo. De nuestro corazón. Y por ejemplo, yo considero que cuando alguien está, digamos, sometido por ejemplo, a la ley de Dios, creo que todas las cosas le funcionan porque no hay nada que le pueda perjudicar. Aquí el gran problema es que cuando somos rebeldes, ahí es donde llega el problema, la situación, quizás etc. Creo que Dios es el punto central donde tenemos principios que nos muevan cada día. Fíjense bien, nosotros como seres humanos tenemos un alma que hay más allá. Y es por eso que, vuelvo a repetir, los griegos no se quedaron en nomás, los griegos fueron más allá todavía. Y los griegos hablaban de mente, cuando hablaban de sí, hablaban de mente, hablaban del alma, y al final, el espíritu. ¿Quién es el espíritu? Es Dios. Entonces, las motivaciones que nosotros vemos vienen de nuestro interior, vienen de nuestra alma. Pero, ¿quién motiva a nuestra alma? Ahí es donde está. Porque un alma puede estar decaída, un alma puede estar desmotivada, un alma puede estar
sin ánimo, sin ganas de hacer nada. Pero ¿quién motiva o quién le da esa fuerza a esa alma? Lo que nosotros comúnmente llamamos Dios. Y otros le han llamado Alá, Brahma, otros les han llamado el demiurgo creador del universo, el arquitecto, y así sucesivamente, pero es el mismo Dios universal, único de todo este planeta Tierra y de las galaxias y de todo. Él, como es la fuente inagotable de todas las fuentes de fuerzas y de energía, impulsa nuestra alma, le da esa fuerza, le da esa energía. Y el problema es que nosotros le demos vuelta a esa energía. Y entonces viene otro tipo de motivación. Encontremos otro tipo de motivación. ¿Cómo? Porque hasta ahorita está interesante esto. Hasta a mí me llamaba la atención. Dios tira esa fuente, esa fuerza y nos motiva a nuestra alma a hacer algo. Pero ¿qué sucede cuando una persona se motiva hacia lo malo, hacia lo negativo? Solo el fracaso, ¿no? Sería la contraria de todo, ¿verdad? Claro. Por ejemplo, si Dios nos motiva a nosotros a hacer cosas buenas, igual, ¿verdad? Existe el maligno, o como quiera poner el nombrecito, ¿verdad? Entonces, vamos a ponerle. Ok, va, puede ponerle el salud, puede ponerle el demonio, Todo lo que quiera. Satán, bestia, ajá, correcto, falso profeta. correcto, pero en eso del ¿cómo se llama? Cuando la persona está, digamos, actuando de esta manera es porque ese ser como que vive en su alma, ese ser como que vive en su espíritu y lo motiva a qué, a hacer cosas que no debería hacer. Hablemos de la delincuencia, hablemos de los malos pensamientos, así, digamos, un psicópata sexual, por ejemplo, trabajar a una mujer, quisiera acostar a un hombre, etcétera, cosas por el estilo. Entonces, ese ser que le llamamos el demonio puede ser igual, ese igual, motiva que hagamos las cosas negativas, las cosas que no van siempre con el objetivo. Dios quiere. Una motivación desorganizada. Una motivación Desorganizada. desorganizada. Pero ¿quién motiva eso? Él nos habla de un punto de vista teológico bíblico, ¿verdad? Llamémosle demonio, Belzebú, bestia, etcétera, etcétera, Satán. Pero estará en nuestro interior. Esa es la pregunta que nosotros debemos de ver, de saber y de observar. ¿Está en nuestro interior eso que habla la Biblia? ¿Está en nuestro interior todas esas cosas negativas? Claro que está. Y eso, fíjense bien, y hasta pareciera paradójico. Eso, se roba esa fuerza para motivar, o le da vuelta a esa fuerza para motivarnos a hacer cosas negativas, a hacer cosas malas, a hacer mala voluntad en contra de los demás, a dañar a los demás. Y están en nuestro interior. Y entonces nos encontramos que en la cuestión interior, en nosotros mismos existen dos cosas fundamentales: nuestra alma, nuestra esencia, y Dios que mueve ese motor que es nuestra alma. Y el otro aspecto negativo, que la gnosis le llama, el yo de la psicología, le llama el ego, que son entidades negativas que están de más en nuestra mente, que están de más en nuestra alma. Y díganme, ¿quién no tiene defectos? ¿Quién no tiene esas entidades negativas? Que en un momento dado nos ponemos negativos, y en un momento dado podemos hacer daño. Dígame, ¿quién no se enoja y que en ese momento va a decir, voy a hacer esta cosa buena? No, esa entidad negativa de la ira lo motiva a hacer cosas negativas o en contra de algo. Hemos llegado a ese punto esencial, que Dios, como fuente inagotable de toda fuerza, de toda energía, nos motiva, nos da esa energía, nos da esa fuerza y llega a nuestra alma. El problema es que en nuestro interior están de demás esas fuerzas negativas: ira, lujuria, celos, egoísmo, codicia. Están de más en nuestro interior.
y que nosotros verdaderamente debemos de luchar por sacarlo. Porque si no, seguiremos haciendo cosas negativas, seguiremos haciendo daño a los demás, incluso hasta a nuestros seres queridos, o ellos seguirán haciendo daño a nosotros. ¿Sí? Y también una pregunta, ¿qué se podría hacer en el caso de que tengamos un espíritu, tengamos una esencia motivadora, que en algún momento uno quisiera, bueno, o mejor dicho, uno hace que las cosas vayan caminando bien? Por ejemplo, digamos, uno puede hacer bien su trabajo, puede ser colaborador, puede que no tenga la capacidad que otros quisieran verlo, pero el detalle es que se puede ver una persona que no valora ese esfuerzo que podemos hacer en algún momento. Y dicen, no me siento, no sirve de nada, porque igual, yo te gusto que esté aquí, por ejemplo. ¿Verdad? Pensar, ¿qué se puede hacer con eso? Porque si bien es cierto, a ver, por ejemplo, podemos colaborar en muchas cosas, pero si esa colaboración no se la valora, solo le ven el valor que tiene difícil para poder trabajar en armonía. Sí, le entiendo, claro. ¿Qué podemos hacer en el caso? Porque lo que a veces cuando uno expresa las cosas no es porque resentido, porque envidia, nada de eso. Bueno, al menos yo tengo el contexto personal, no a los demás, hablo por mí. Pero el gran detalle es que en su mayoría dicen, no, es que se gusta resentido por aquello, por otro, no. ¿Qué puede hacer en el caso? No entran las creencias. Si tenemos una realidad y le ponemos una creencia, esa realidad se desfigura y entonces no estamos viendo la realidad. El problema es que cuando nosotros vemos a alguien, así como usted dice, lo vemos y que no responde a esas necesidades o no responde como queremos, ¿quién estará desmotivado? ¿El que no responde o uno que ve a esa persona? Porque de momento descartamos a alguien es porque lo tenemos. Ese no responde a lo que nosotros queremos, ya uno está desmotivado hacia esa persona. Y luego pongo un ejemplo bien sencillo, quizás volvamos a la misma cuestión de las mujeres. ¿Por qué una mujer deja a un hombre? Porque ella no siente motivación por esto y que se encuentra con otro y ella se la motiva. Está desmotivado con relación a eso. Y pongamos eso en nuestro trabajo, pongámoslo en nuestras relaciones, con los amigos. ¿Qué le sucede? Entonces, yo le preguntaba, ¿quién está desmotivado? ¿El que no responde o el que lo ve que no responde? Vale una autoevaluación, evaluarse uno y hacer que los otros también se autovaloricen o se autoevalúen para valorizar totalmente el trabajo de uno y de todo. Y entonces sí vamos a ver siempre este responde. Eso sucede en cualquier trabajo, sucede en cualquier grupo, en cualquier equipo, sucede en cualquier actividad que haya seres humanos interactuando. El problema está en cuando no se evalúa esa cuestión. No se evalúa de una manera correcta. No se evalúa de esa manera que podamos decir, bueno, yo voy a hacer esto. Una vez yo estuve en así llaman, en aquella época no se hablaba de equipo, se hablaba de grupo. Y había una persona donde todos decían, no, es que este no puede. Y cuando yo llegué a ese grupo,
Yo comencé a hacerme amigo de él, a platicar, a conversar. Y él me expuso todo lo que hacían con él. Lo rechazaban, lo marginaban, le decían que no podía, etc. Entonces le dije, sencillo, ¿qué puedes hacer tú dentro del grupo, dentro de la institución? Yo puedo hacer esto y esto y esto. Incluso yo puedo ir a hablar a las demás personas. Aseguro, sí puedo. Hagamos una cosa. Como tú puedes hacer eso, necesitamos gente que vaya a hablar a determinadas personas. ¿Por qué no hacer la presentación? Sí puedo. Entonces, cuando el director del grupo, el director de ese momento, vas con él, ¿sí? No, hombre, vas a echar a perder la conferencia, lo que vas a hablar. Bueno, probémoslo. No, hombre, decir que no probemos. No le bastó y se fue con nosotros para a ver si era cierto. Entonces le digo, cuando llamó el momento, le digo, a la presentación. No, hombre, súper excelente. Y después entramos a hablar sobre el tema que teníamos que ver. No, hombre, el director dijo, cuando me voy a los reuniones, no, hombre, si este puede, hombre. ¿Sí? ¿Qué estábamos haciendo? Viendo los hechos. Una evaluación dentro de los hechos. Una evaluación de teoría, sí sirve también, pero una evaluación dentro de los hechos es mucho mejor porque estamos viendo qué hace esa persona que podemos estar marginando, rechazando, que podemos estarla apartando y quizás hasta quitándole el trabajo. Sí, hombre, ese es uno de los grandes problemas, donde surgen cuestiones como cuáles. Egoísmo. Porque queremos quitarlo para poner a otro que nosotros queremos. Y eso es grave. ¿Por qué? Porque la gran ley universal del cosmos en que nosotros vivimos dentro de la Tierra permite que todos los seres humanos tengan lo que necesitan en primer lugar. Y si le estamos quitando a ese ser humano que trabaja su trabajo, su alimentación, dejar a su familia o dejar a su familia sin todas esas cosas que necesitan, es estar en contra de esa ley cósmica universal, que esa ley se llama Dios mismo. Es Dios mismo, entonces estamos en contra de Dios mismo y ni cuenta nos damos. Entonces resulta grave. ¿Qué debemos de hacer? Debemos de armonizar y vivir siempre motivados. Yo le recomiendo a ustedes, así como una recomendación, todas las noches al acostarse, órenle a Dios, que le dé fuerza, que le dé luz, que le dé sabiduría para hacer bien su trabajo,